Los tiempos transcurren sin cambio alguno. Los humanos menos cambian. Las ansias de conquistar y pretender ser dueños del mundo permanecen intactas. Las armas han evolucionado, se sigue invirtiendo en ellas. Las noticias o la forma de extenderlas ha variado en algo. Han dejado de mencionar daños causados, población afectada. Dejó de impactar el número de muertos. Esos humanos poco importan ya. Hoy expanden la alegría de los inversionistas. Al utilizar sus armas, sus productos, han aumentado sus ganancias. Son más ricos, más prósperos, más exitosos. Todo gracias a que las armas, por ellos fabricadas, exterminaron a otro pueblo. Este mes, entre la serie de efemérides, aniversarios y conmemoraciones, resalta, tristemente, más que una fecha, una vergüenza para la humanidad. Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades japonesas, se convirtieron en escenarios de los primeros bombardeos atómicos de la historia. El 6 de agosto de 1945, la ciudad de Hiroshima fue impactada por la bomba atómica llamada Little Boy, mientras que Nagasaki sufrió el bombardeo en agosto 9 con la bomba Fat Man. Estas armas nucleares desarrolladas por Estados Unidos causaron una destrucción masiva en ambas ciudades, consecuencias catastróficas para habitantes y entorno, una devastación sin precedentes, además de la muerte de miles de personas. Muy buenas tardes, soy Juan Pedro Hernández Osuna. Es un placer para mí poder compartir nuevamente este espacio en Formando Familias Fuertes, dirigido atinadamente por Laura Arce. Ahora nuestra breve oración. Señor, ilumíname, para que tu palabra a través de mis labios llegue al corazón de quien la escucha. El 6 de agosto pasado, a las 8:15 horas, en Hiroshima, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas. La hora elegida es la misma en que fue lanzada la bomba hace 80 años. Un trágico suceso que ha dejado profunda huella en la memoria colectiva, llevando absurdamente a replantear, según eso, la ética y los límites de la guerra, lo cual, con el correr de los días, vemos que ha sido una falacia y una lección sin aprender. La doble moral de los Estados Unidos norteamericanos ha quedado de manifiesto cuando, antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, que sucedió en mayo de 1945, el presidente Roosevelt, en 1941, daba el siguiente discurso a raíz de haber sido apresados y ejecutados unos cuantos soldados norteamericanos por los japoneses. Él dijo: con un sentimiento de profundo horror, que me consta ha de ser compartido por todos los pueblos civilizados, tengo que dar publicidad a la salvaje ejecución realizada por el gobierno japonés de algunos miembros de las Fuerzas Armadas de esta nación que cayeron en poder de los japoneses en el curso de una acción de guerra. Este gobierno ha condenado enérgicamente este acto de barbarie. En un comunicado oficial enviado al gobierno japonés, al cual este gobierno norteamericano considerará responsable individual y oficialmente de estos satánicos crímenes. Luego agrega, entre otras cuestiones, este recurso del terror por parte de nuestros enemigos es inhumano. Marca como acto de barbarie
de satánicos crímenes, mencionando terror, algo inhumano. Sin embargo, a pesar, repito, de haber terminado la guerra con la rendición de Alemania en mayo de 1945, se lanzaron las fatídicas bombas en agosto del mismo año. Muchos historiadores se han preguntado por qué, y quizás una de las más acercadas teorías, hechas por un historiador norteamericano, es la que los Estados Unidos lo hicieron como advertencia para que la Unión Soviética dejara de avanzar. Eso nunca lo sabremos, pero lo que sí ha quedado registrado para la eternidad es el daño causado, el verdadero horror de ver cómo en lugar de personas, en muchos espacios quedaron solo las sombras debido a efectos colaterales de la bomba, además de miles de cadáveres carbonizados, mutilados, de una población indefensa con mujeres, niños y ancianos. Esto de las sombras me trae a la memoria un texto de Manuel Alejandro. A mí no me gusta el mundo que me ha tocado vivir. Soñemos que hacemos uno, solo para ti, solo para mí, solo para vivir. Y mira tu sombra en el suelo. No necesitas más tierra para que cubra tu cuerpo cuando en sombra se convierta. Yosuke Yamahata, fotógrafo de profesión, vocación heredada de su padre, llegó a Nagasaki el 10 de agosto de 1945, utilizando su cámara fotográfica a diestra y siniestra, consiguiendo plasmar los destrozos que la bomba provocó en la urbe, capturando por vez primera las sorprendentes sombras que han quedado como memoria gráfica perenne de la tragedia ocurrida en Japón. Con el paso de los años, los eventos meteorológicos han ido borrando buena parte de las sombras, dejando solo aquellas más marcadas como testimonios actuales. Sin embargo, las imágenes tomadas en 1945 por Yamahata fueron suficientemente impactantes para redoblar en la memoria de la humanidad para jamás olvidar la catástrofe de agosto. En este paisaje de la población asesinada cobardemente, es donde quizás nosotros podríamos agregar o utilizar las palabras del presidente Roosevelt para describirlo como acto de barbarie, satánico, terrorífico, inhumano. Pero no. En palabras del presidente que pulsó el botón de mando para la detonación de las bombas, del cual ni el nombre vale la pena mencionar, se dirigía a su propio mundo. Y digo su propio mundo porque muchos de los estadounidenses tienen la idea de que el mundo se acaba fuera de sus fronteras. Tengo un anuncio muy importante que hacerles. Acabamos de lanzar contra el Japón la más poderosa bomba hasta ahora conocida, superior a si hubiéramos lanzado 20,000 toneladas. El experimento ha sido un triunfo extraordinario. Es decir, la capacidad de asesinar solo fue para él un experimento. Encima, la madre de este sujeto expresaba: este mozo podría hacer lo que fuera preciso y hacerlo mejor que nadie. La verdad, todo esto rebasa nuestra capacidad de asombro. ¿Con cuántos demonios se habrá ido a la tumba ese tipo? Vale la pena mencionar otro texto de Manuel Alejandro. Ya no hay locos amarrados, ya no hay locos ni loqueros. Andan sueltos por el mundo, confundidos con los cuerdos, confundidos con los niños, confundidos con los genios. Ya no hay locos como antes, ya no hay locos, compañero. Ya no hay locos por amor, ya no hay locos por dinero. Que el amor no es tanto amor como era en otros tiempos. Y el dinero se consigue con un poquito de ingenio.
Porque los locos de ahora son los que sufren en silencio, los que piensan aún en Dios y se toman todo en serio. Aquellos que dicen ser felices con 1000 hijos y un mal sueldo. Ya no hay locos como antes, señores. A los locos de verdad hoy se les tiene gran respeto. Se les llama por temor exaltados, descontentos. Ponen bombas, pero no están locos. Son exaltados, descontentos. Eso dicen, pero no locos. ¿Quién se lo cree? Ya no hay locos como antes, porque hoy los locos están todos sueltos. Ante tanta desolación causada por el experimento estadounidense, podemos aplicar el canto del poeta Alberto Cortés. Dime, parado sin flores, ¿qué ha pasado en tu suelo que no tiene colores, mariposas ni amores y que todo se ha muerto? ¿Qué ha pasado en tu suelo? Fuiste tú y tus hermanos, vestidos de soldado, que pisaron las flores y metrallas sembraron. Fuiste tú y tus hermanos con un arma y un casco, que no quieren más flores y las han derribado. Otro aniversario de agosto, el 14 de 1941, moría asesinado en un campo de concentración alemana el ahora santo Maximiliano María Kolbe, canonizado por Juan Pablo II en 1982. A Kolbe se le debe la fundación en Nagasaki del convento franciscano, que al decir de muchos fue un milagro que haya permanecido en pie después del estallamiento de la bomba. Sin dejar de llevarnos por la fiebre del posible milagro, las fotografías en primer lugar atestiguan los daños sufridos en el edificio que, si bien tampoco se derrumbó, sufrió serios daños, al igual que otras edificaciones que pueden observarse en un análisis riguroso de las fotografías de la época. También debemos de tomar en cuenta que la ubicación establecida por su fundador contribuyó en gran medida porque él buscaba un entorno para proteger al convento en una cresta montañosa, buscando ante todo tranquilidad para la oración y la contemplación. A la fecha el convento sigue en funciones y se ha convertido en otro testimonio más de los horrores de la guerra. Del padre Kolbe se resalta la acción postrera en el campo de concentración donde se encontraba prisionero, por haberse ofrecido a ser asesinado en lugar del compañero que suplicaba que lo salvaran por ser padre de familia. De entre los escritos o frases que se le atribuyen, elegí la siguiente: la oración es el medio más poderoso para traer paz a las almas, para darles felicidad, porque las acerca al amor de Dios. Solo a través de la oración se puede alcanzar el ideal de San Agustín: amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo. De esta frase podemos resaltar la paz y el amor a Dios. Si realmente procuramos la oración para acercarnos al amor de Dios, el mundo avanzaría de manera diferente, sin tanta lucha cruenta, sin tanta guerra. Este vocablo tiene su origen en la locución latina bellum, que significa lucha armada. Los conflictos entre los humanos han existido desde la prehistoria, pero en forma organizada se dio con la invención de la agricultura, queriendo controlar o apoderarse de los recursos naturales principalmente. Ahora, si pretendemos ser sumamente estrictos, la lucha primera tuvo lugar en el cielo, acorde a los relatos de la Biblia, donde por orgullo el ángel Luzbel deseaba ser Dios,
nunca siervo de Dios. Por lo tanto, fue expulsado del cielo. Al salir a relucir el orgullo, la soberbia, dejó de lado el amor con el cual fue creado como figura casi favorita de Dios. Al final, lo que imperó fue la falta de amor en dicho ángel, que es la misma falta de amor en el hombre por su prójimo, la cual ha estado presente prácticamente desde los albores de la humanidad, lo cual en determinadas circunstancias lo ha llevado a enfrentarse en peleas sin sentido, en batallas a muerte de ser necesario, guerras cruentas, inútiles, absurdas, inhumanas. Seguimos sin aprender la lección. Inconscientemente, los mayores inculcamos el sentido del asesinato cuando proporcionamos a los pequeños los mal llamados juguetes de guerra para que se diviertan. Así lo confirma Alberto Cortés en un alargue del texto antes mencionado. Dime, niño, que juegas. ¿Quién te dio los juguetes? Esas balas de goma, esa falsa pistola, el fusil y los cohetes. ¿Quién te dio los juguetes? Fuiste tú y mis hermanos vestidos de paisano, que con estos juguetes me llenaron las manos. Fuiste tú y tus hermanos quienes me los han dado, que por ser de juguete dicen que no hacen daño. Muchos podrán pensar que cada día hay menos de estos juguetes, pero ¿qué hay de las armas modernas, como el celular o los elementos cibernéticos, como las tablets, en manos de los pequeños y de los que ya no lo son tanto? Si acaso alguno nos detuviéramos a mirar sus entretenciones en dichos artefactos, es un estar eliminando de continuo, lanzando misiles virtuales, pero el inconsciente, que de bromas nada sabe, lo asimila como una educación de acabar, exterminar, asesinar sin misericordia alguna, equiparable a eso de experimentar lanzando bombas para que al final todos salgamos perdiendo. La guerra es tan cruel que ni al terminar produce alegría sana. Se lo impide el obligado y demandante recuento de los daños, aunado a esa desoladora y amarga sensación de pérdida. Pensar en pelear, en guerrear, es muy fácil. Lo difícil es lo contrario, creer y confiar que podemos lograr un mundo mejor. Algo que soñó un idealista como John Lennon, plasmado en el himno que nos legó de nombre Imagina, que más o menos dicen así algunas estrofas. Imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. Ni infierno debajo de nosotros. A nuestro alrededor únicamente el cielo. Imagina a toda la gente viviendo el presente. Imagina que no hay fronteras. Nada difícil si lo intentas. Nada por qué matar ni por qué morir, ni por la religión tampoco. Imagina a la gente viviendo en paz. Tú dirás que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que un día te unas y el mundo pueda ser como uno solo. Confiemos y oremos porque un día se haga realidad ese bello himno. Y mientras llega el día, mientras aprendemos la lección, seguimos con el tema. Mencioné que los conflictos iniciaron en la prehistoria. Importante definirla como el periodo comprendido que antecede a la invención de la escritura, la misma que se le atribuye a los hebreos.
Mucha gente les da el crédito a los fenicios, sin embargo estos ninguna prueba dejaron de haberla creado. Y entre los hebreos, por decir algo, existe el primer libro de la historia, que es la Biblia. Ya que he retomado la Biblia, voy a leer un pasaje de gran interés con el tema de este día. Pablo, erguido en el centro del Areópago, tomó la palabra y se expresó así: Atenienses, resulta a todas luces evidente que ustedes son muy religiosos. Lo prueba el hecho de que, mientras deambulaba por la ciudad contemplando los monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues al que ustedes adoran sin conocerle, a ese les vengo a anunciar. Es el Dios que ha creado el universo y todo lo que en él existe, siendo como es el Señor de cielos y tierra. No habita en templos construidos por hombres, ni tiene necesidad de ser honrado por humanos, pues es Él quien imparte a todos vida, aliento y todo lo demás. Este pasaje es representativo, porque da a entender que las religiones hasta entonces conocidas, o el culto a los dioses si se quiere, jamás entraban en conflicto porque se adorara a uno u otro Dios. Y este texto de la Biblia lo confirma, al tener los atenienses hasta una estatua o altar para el Dios desconocido, como queriendo significar: cree en algo, pero cree, ni me voy a pelear por tu Dios, ni tampoco te voy a imponer el mío. Desafortunadamente, las luchas religiosas se iniciaron con los israelitas, ya que entre los antiguos existía una regla de oro. Todos respetaban a los dioses de otros pueblos y esperaban que en reciprocidad sus dioses fuesen respetados. Para apoyar esto, necesito recurrir a las palabras de Leonard Schlein para profundizar en este punto. Para todos, excepto para los israelitas, parecía que era evidente que tenía que haber un gran número de dioses y de diosas, y era frecuente que una cultura incorporara rasgos de otras religiones foráneas a la suya propia. No existe ni un solo caso documentado en que los seguidores del dios egipcio Tot saqueasen los templos de los que honraban a Ptah. Los devotos de Marduk no asesinaban a los que adoraban a Baal. Los partidarios del militarista Ares jamás atacaron a los seguidores del belicoso Apolo. Por naturaleza, las religiones politeístas fomentaban la tolerancia. La piedad no conducía indefectiblemente al odio religioso, como tantas veces ha sucedido a lo largo de la historia. Si bien hubo muchos y sangrientos conflictos territoriales, creo que todavía los hay, por mujeres, botín o la venganza de una afrenta en la antigüedad, antes de la aparición del monoteísmo no existieron guerras de religión. El monoteísmo favorecía que la gente pensara diferente. Un Dios monoteísta no podía ser vinculado a una imagen concreta. Es un concepto muy abstracto. Sin embargo, para poder adorar a un Dios abstracto, se tuvo que pagar un precio muy alto. Fuera del occidente monoteísta, los pueblos se han matado entre sí porque su aspecto, sus vestidos, su habla o sus gestos eran diferentes. Pero matar solo porque alguien cree en una idea abstracta diferente desató en el mundo un aliento de odio sin precedentes. Asolar otro poblado por robar sus caballos tiene una lógica práctica.
Matarse por aberraciones religiosas, filosóficas, políticas o económicas es demencial. Si amontonásemos en un solo lugar los cráneos de la gente que ha muerto en nombre de Dios, Jesucristo o Alá en las guerras y persecuciones religiosas, formarían una montaña enorme. Si calculásemos el coste en términos de sufrimiento humano del monoteísmo, no pensaríamos que las otras religiones que existen y han existido en el mundo son primitivas. El monoteísmo fue un avance importante en el progreso de la humanidad, pero su coste fue terrible. El gran filósofo jesuita Anthony de Melo abunda de la siguiente manera: la palabra no describe la realidad, sino que la indica. La realidad no puede expresarse en su profundidad y sus matices, porque la palabra no es capaz de contenerla. Y por ello, los místicos aseguran que es imposible expresar la realidad de Dios. De la misma manera, en la Biblia se nos señala solamente el camino, como ocurre con las escrituras musulmanas, budistas, etc. Por ello, con las escrituras se han cometido abusos de interpretación al querer aplicarlas literalmente. Ya hemos hablado de lo que ocurrió en siglos pasados por tomarlas al pie de la letra, con la quema de herejes y otras barbaridades. Todos los fanáticos querían agarrar a su Dios y hacerlo el único. También los católicos tomamos al pie de la letra lo del único Dios y quisimos hacerlo nuestro. Las barbaridades que se han hecho para defender que solo dentro de la fe católica está la salvación y que el que no esté bautizado se condena eternamente, no se suelen publicar. Todo esto se podrá develar en los siglos venideros. Aún hay mucho fanatismo que oculta los errores por miedo a perder una imagen a la que nos agarramos. Y todavía agrega: tu acción debe de venir de tu sensibilidad y no de tu ideología. Las matanzas, las injusticias y las guerras provienen de la ideología que ciega a uno a la realidad y lo endurece. Mirando la historia lamentable de luchas fratricidas que siguen volviendo a la tierra prometida, pues quizás sea una de las razones por la que Dios se dirigió a los israelitas, tanto en el Éxodo, en el Deuteronomio, en Nehemías y Hechos, como un pueblo de cabeza dura. Incluso el Señor fue más allá en Jeremías. Y no oyeron ni inclinaron el oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. A manera de soporte del anterior texto bíblico, está la misión de Jesús en el mundo, porque de haber tenido un corazón como el nuestro, nunca habría venido. En ninguna lectura está consignado que vino a corresponder expectativas, a buscar a los que le amaban, a dar a cambio de recibir. Jesús vino buscando a quienes se alejaban del amor, vino por aquellos que seguían sendas torcidas y equivocadas. Jesús vino por ti y por mí. Lo hizo sin pedir nada a cambio, queriendo sembrar la semilla del amor para que volviéramos al camino recto, el único camino que nos lleva a Él, que es el más grande amor. Jesús fue muy claro: solo los enfermos son los que requieren del médico, nunca los sanos. Y lo reforzó cuando se lo dijo a sus discípulos: ¿qué gracia tiene amar al que te ama? Eso lo hacen todos. Entonces, aplicando el aspecto práctico de la Biblia, de las enseñanzas, ¿qué sucedería si tuviéramos más amor por el prójimo?
es decir, verdadero amor. Tendríamos que amar a nuestros enemigos y en ello va implícito el perdón, va implícito que nunca haríamos la guerra, va implícito que tendríamos paz. Esto es, que habríamos entendido y aprendido la lección. Está en nosotros mantener viva la llama del amor, del verdadero amor, volver a leer las Escrituras, adentrarnos en el significado real para poder comprender lo que lograríamos si nunca dejáramos que muriera o apagara el verdadero amor. El poeta francés Jacques Brel lo expresa de esta forma: si no muere el amor, alguien podrá nacer en un mundo mejor y empezar a querer. Si no muere el amor, dejará de llorar el poeta al temblar por cortar una flor. Si no muere el amor, lograremos vencer la injusticia, el dolor, el temor al nacer. Si no muere el amor, las armas callarán, matarán al terror, los odios dormirán. Si no muere el amor, nadie se humillará, no habrá esclavo o señor, la razón triunfará. Si no muere el amor, nadie más mentirá, tendremos el valor de decir la verdad. Si no muere el amor, ya podremos pensar solamente en reír, sin ganas de gritar. Si nos queda el amor, podremos avanzar arañando la luz, ir de lugar en lugar. Si no muere el amor, podremos abrazar con un nuevo calor y ofrecer amistad. Si nos queda el amor, sin temor dormirás, no habrá un frío sudor en tu gris despertar. Si nos queda el amor, nos podremos amar cada día mejor sin tener que llorar. Otro gran poeta, Luis Eduardo Aute, dejó escrito: yo no sé qué pasará cuando el amor nos deje de alumbrar. Sin amor no hay motivo ni razón de existir. En el mundo se ha perdido el sentido de vivir. Y esta es una gran verdad, porque al perder el sentido de vivir, las guerras, las matanzas, las luchas dejan de importarnos. Queremos que los demás cambien antes de hacerlo nosotros. La paz empieza por la paz interior, la de uno mismo. Pero tenemos miedo, y el miedo genera odio. Por algo Jesús lo repitió con insistencia: no tengáis miedo. Tengamos en cuenta cómo lo analiza Anthony de Melo. La sociedad te enseña a estar siempre insatisfecho para dominarte y controlarte. Con ello la sociedad se ha beneficiado, pero ha pagado un alto precio: la guerra. Nunca podrás amar a los demás si te detestas a ti mismo. El amor significa no hacer violencia y respetar la libertad. Si yo quiero cambiarme a mí mismo, tendrá que ser en base a comprensión, intuición, conciencia, tolerancia, sin violencia, pues eso mismo necesitan los demás. Todas las represiones tienen un solo motivo: la insatisfacción de ti mismo, tu intolerancia. No puedes dar libertad si no eres libre. No puedes amar si tú no te amas. Y no podrás fingirlo, pues tu boca podrá decir una cosa, pero tu voz, tu actitud y todo tu cuerpo estarán diciendo otra. Habrá una incongruencia que contaminará el ambiente. El amor es una aceptación de sí mismo. Si dejas de aceptarte a ti mismo, ¿de qué manera has de tolerar a los demás? El amor desinteresado sí existe.
es el único al que se le puede dar el nombre de amor. Ahora a mí me corresponde preguntar, cuestionar, ¿amas por conveniencia? Porque de acuerdo al diccionario es utilidad, provecho, interés, ventaja. ¿O tu corazón ama porque para eso está hecho? Recordemos la sentencia del libro sagrado. Ahí donde está tu tesoro, está tu corazón. Vayamos un poco más. Recordemos también que Dios nos hizo a imagen y semejanza, y Dios es amor. Esto debería bastarnos para soltar sin miedo alguno nuestra capacidad real de amar. El reino de Dios está aquí y es ahora. Es posible que hayas ganado el mundo con el aplauso, pero perderás la vida. Y la vida, según lo dice John Lennon, es aquello que te pasa mientras estás ocupado haciendo otras cosas. Alguna de esas cosas que hacemos es buscar el aplauso y la aprobación del mundo, como abunda Anthony de Melo. La aprobación, el éxito, la alabanza, la valoración, son las drogas con las que nos ha hecho drogadictos la sociedad, y al no tenerlas, el sufrimiento es terrible. Nos lleva a un estado grave de incapacidad de amar, porque era imposible que vieras a las personas tal como son. Si quieres volver a amar, tendrás que aprender a ver a las personas y las cosas tales como son, empezando por ti. Para amar a las personas, has de abandonar la necesidad de ellas y de su aprobación. Te debe de bastar con tu aceptación. Poco a poco, ese corazón que era un desierto siempre lleno de sed insaciable, se convertirá en un campo inmenso produciendo flores de amor por todas partes. Soportando estas palabras, hay un texto de otro Tony, pero este es español, Tony Luz, que nos dice lo siguiente: ¿de qué te sirve ganar el oro de la tierra, el cielo y el mar, si luego cuando llegues al punto final, de nada servirán? Es preferible tenerlo justo día a día, perder y ganar, luchar en cada instante. No todo es poder. Vivir es algo más. Porque después de llegar a la cumbre del mundo, notarás en el alma un vacío profundo. Sentirás que la vida no dura un segundo. Y después que consigas llenar tu bolsillo, te verás como el humo del cigarrillo. Y después de tener más dinero y poder, y después de que logres a todos vencer, llorarás, pues la vida se vive una vez. Otra forma de verlo o decirlo es que estamos distraídos a la vida, minando nuestra capacidad de amor con el temor perenne de sentirnos solos o abandonados. Yo tengo un escrito que reza así: ahora bien, la soledad es decisión de cada quien. Ninguna persona se queda sola ni es abandonada ni nada por el estilo. Igual el amor. Nadie está solo y nadie puede nunca volver a amar. Pues el corazón lejos está de trivialidades, de cuestiones vanas. Ama si lo requiere, si lo siente, si lo decide. Igual si lo encontrado poco le satisface, sencillamente lo desatiende. Que el amor es cosa de dos. Vaya mentira más grande. El corazón nació solo y nunca elige. Nada más puede decidir amar o dejar de hacerlo. Ni pregunta ni cuestiona a otro corazón. Se entrega y ama. Existe una anécdota que nos puede situar perfectamente en la comprensión de esta lección sin aprender.
¿Qué le pasa, padre Pablo? Le preguntó un hermano religioso pasionista a su padre fundador, San Pablo de la Cruz, a quien encontró paseando por la huerta de su casa generalicia de Roma y estaba llorando. ¿Qué le pasa, padre? No se alarme, hijo mío. Es que estaba oyendo cantar en esa floresta a ese pajarillo, que Dios lo ha hecho para cantar, y fíjese y oiga qué bien lo está haciendo. Y estaba pensando que Dios ha hecho a los seres humanos para que amen, y no saben y no quieren amar. ¿Y por qué dejamos de amar? ¿Por qué sentimos que nunca lo hemos aprendido? ¿Por qué nos sentimos incapaces de amar en libertad? No sabemos amar porque estamos presos de las programaciones que nos han sido inculcadas desde niños por el miedo aprendido, acumulado, el cual es un impedimento para amar. La felicidad y el amor están dentro de cada uno, pero dejamos de utilizarlos por tanto control impuesto por la sociedad y la economía, para los cuales somos únicamente instrumentos para alcanzar sus objetivos. Tenemos que saber que cada uno en lo personal, cómo afrontar esta aparente verdad en la que creemos vivir. Reflexionemos con la vieja enseñanza filosófica. Para poder ser lo que somos, primero tenemos que dejar de ser lo que no somos. Y realmente no somos libres, ni lo seremos, mientras pretendamos vivir en el error, en la mentira, en dejar de enfrentar la verdad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así lo dijo Jesús. El amor y la verdad van de la mano, son indisolubles. Recuerdo una canción popular que decía, el que ama no puede ser infiel. Es decir, jamás mentiría, ni por un falso concepto del amor, ni por conveniencia. Diríamos la verdad porque somos libres de hacerlo, porque estamos, al actuar así, aprendiendo a amar, insistiendo con las enseñanzas de Anthony de Melo. Encuentro que las personas libres es la que es capaz de decir sí o no, con la misma sencillez en cualquier circunstancia. Si a veces dice sí, por no desilusionar a la gente, eso no es amor, es cobardía. Un gran ejercicio para el amor es saber decir no. Solo si amas eres feliz, y solo amarás si eres feliz. Amar es un estado que no elige a quién amar, sino que ama porque no puede hacer otra cosa, porque es amor. El amor es la única necesidad que tiene el ser humano, amar y ser él mismo. Aquí cabe insertar el pensamiento de San Ignacio de Loyola. El mayor obstáculo que tiene uno para unirse a Dios consiste en el apego a sí mismo. Quizá la lección por aprender es dejar de hacer la guerra en cualquier nivel y escala para aprender a amar. John Lennon lo cantó. La guerra se terminó si tú lo quieres, para débiles y para fuertes. Dejemos de pelear. La guerra se termina si tú lo quieres. Amor y felicidad hay mucha en el mundo, ya lo he dicho. Hay demasiado porque nadie la usa. En fin, nada fácil saber amar. Tenemos buena tarea por delante. El primer fruto que obtendríamos es la tranquilidad en nuestras vidas, paz interior. Lo demás, como dice la Biblia, se os dará por añadidura. Prácticamente hemos llegado al final de esta charla
Antes hay unas palabras de la española Maritrini que nos apoyan para situarnos en el contexto filosófico de la charla. El poema se llama precisamente Saber amar. Saber gritar una vez más para después la espalda dar a la verdad. Mirar atrás sin recordar esa raíz que hoy debes de cortar. Saber amar sobre morir, vivir, latir. Saber burlar la eternidad. Saber amar. Saber amar es mendigar y recorrer la eternidad. En verdad hay mucha filosofía en estos versos que nos auxilian en la tarea pendiente, en esa lección que tenemos todavía por aprender, saber amar. Entonces, ¿quieren aprender a amar? ¿Están dispuestos, preparados para ser libres? Para despedirme elegí un trozo de la Biblia atribuido a San Pablo. Siento que la gran mayoría lo debe de conocer. Ambicionad los bienes mayores. Os voy a mostrar un camino más excelente. Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Si tuviera el don de la profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. El amor es paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor no pasa nunca. Muchas gracias, buenas tardes y a realizar todos nuestra tarea.